Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Hoy te vamos a compartir sobre los enfoques de la metodología de la investigación. Así que vamos a estar hablando sobre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Y justamente basado en el libro de metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es la investigación científica. La investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno. Entonces, vamos a ver cuáles son los enfoques de una investigación científica. En este caso, son dos, el cuantitativo y la investigación cualitativa. Y al unir estos dos, podemos llamar una tercera que sería la investigación mixta. Muy bien, entonces vamos a primero explicar cuáles son las similitudes entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Así que toma nota ahí donde estás para que puedas captar y entender, porque vamos a darte todo sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. Vamos a ver sus similitudes, vamos a ver el proceso de cada uno de ellos o las fases que debe cumplir tanto la investigación cuantitativa y cualitativa. Asimismo vamos a estar viendo las diferencias de cada uno de ellos y también sus características. Así que esta información es valiosísima, así que vamos a continuar. Entonces vamos a ver las similitudes que existe entre la investigación cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, la observación y evaluación de fenómenos. También establecen suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Otra similitud entre los dos tipos de investigación encontramos que demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. También revisan las suposiciones sobre la base del análisis. Y también proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones, incluso para generar otras ideas o otros conceptos. Entonces vamos a partir de la investigación cuantitativa. Entonces vamos a ver un pequeño concepto. La investigación cuantitativa es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemático y estadísticos para describir, para explicar y para predecir fenómenos mediante datos numéricos. También utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Entonces esto en base a la descripción del doctor Hernández Sampieri. Y vamos a ver algunas características, porque hay muchas características, pero vamos a resaltar algunas de ellas. Entonces la investigación cuantitativa refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Por ejemplo, cada cuánto ocurren y con qué magnitud ocurren. También se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Otra característica de la investigación cuantitativa es la recolección de los datos. En este caso, los procedimientos son estandarizados y además aceptados por una comunidad científica. Vamos a estar tocando este punto más adelante. También otra característica es debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números o cantidades y se deben analizar con métodos estadísticos, ¿no? Lo que le caracteriza a una investigación cuantitativa es justamente que se presentan los datos numéricos. Otra característica es que siguen un patrón predecible y estructurado. El método se deciden antes de recolectar los datos, es decir, que antes de la recolección de datos ya uno tiene que decidir o elegir los métodos que va a utilizar para el procesamiento o análisis de los datos. Otra característica es que se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o a lo que llamamos también muestra. Esto se puede generalizar a una colectividad mayor, ¿no? O que le llamamos al universo o a la población. Otra característica es que los datos generados poseen estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones contribuirán a la generación de conocimiento, ¿no? Seguramente te viene a la mente
en esta parte la confiabilidad de Alpha de Cronbach o de McDonald, ¿no? Entonces siempre los datos que uno recoge en la investigación cuantitativa tienen que ser validados. Y otra característica es que estas conclusiones se vale al razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba, justamente hablando del planteamiento de la hipótesis, ¿no? Que hay que rechazar o aceptar dependiendo de los resultados que se va a obtener. Muy bien, entonces en este cuadro, en este diagrama vamos a ver el proceso cuantitativo. Vamos a explicar, no vamos a entrar a mucha profundidad porque es bastante, pero así a grandes rasgos, así de manera general vamos a tratar de explicar y entender cómo es que se sigue la investigación cuantitativa, cuál es el proceso. Entonces vemos acá que son 10 fases. Entonces vamos a comenzar en primer lugar con la fase 1, que es la idea. Es decir, que uno piensa o viene a la mente, ¿no?, una idea de investigación o una problemática. En la fase 2 justamente pasamos al planteamiento del problema. Después de haber tenido la idea, uno plantea el problema. En la fase 3 vemos la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, es decir, la recolección de información teórica en este caso, ¿no? Y la fase número 4 consiste en la visualización del alcance del estudio, es decir, si mi investigación va a tener alcance o cuál es el alcance del estudio. En la fase 5 hablamos de la elaboración de hipótesis y definición de variables, ¿no? Una vez que ya hemos planteado el problema, ya tenemos visualizado, ¿no?, el alcance del estudio, entonces elaboramos las hipótesis. En la fase número 6 el desarrollo del diseño de investigación. Entonces, una vez ya planteadas las hipótesis, vamos a decidir cuál va a ser el diseño de nuestra investigación. Entonces, en ese caso también hay diferentes diseños de investigación que seguramente si estás estudiando metodología de la investigación ya tienes conocimiento de ellos. En la fase número 7 vamos a definir y seleccionar la muestra, en este caso, ¿no? En la fase número 8, la recolección de datos. Fíjense, ¿no? Una vez que hemos definido la muestra o el tamaño de la muestra, pasamos a la recolección de datos. En este caso es cuantitativo, entonces seguramente se va a utilizar instrumentos estandarizados, ¿no?, que también más adelante vamos a estar explicando al respecto. Pueden utilizar encuestas, test, etcétera, ¿no?, tanto de manera física o también de manera digital. Y seguimos a la fase número 9, que sería el análisis, ¿no? Una vez obtenido o recolectado los datos, pasamos al análisis de datos, que también siguen procedimientos, en este caso matemáticos y estadísticos, porque estamos hablando de datos cuantitativos o numéricos. Y finalmente la fase número 10 vendría siendo la elaboración del reporte de resultados, ¿no?, el informe o el reporte de resultados o la prueba de hipótesis en general, ¿no? Entonces eso sería así en resumen el proceso de la investigación cuantitativa. Espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, quieres profundizar en este tema, pues te invito a revisar la bibliografía de metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. Vamos a pasar entonces al segundo tipo de investigación, en este caso la investigación cualitativa. Entonces la investigación cualitativa se centra más en las opiniones y reacciones y no es numérico. Este tipo de datos incluye el lenguaje, los conceptos básicos sobre la sociedad, etc. También los datos se analizan tras su recogida para entender por qué y cómo interpretan las personas los acontecimientos sociales. La investigación cualitativa tiene en cuenta el porqué de esas respuestas. También se tienen en cuenta las experiencias de las personas en el transcurso del estudio. Entonces vamos a ver algunas características de la investigación cualitativa. Entonces, en primer lugar, se plantea un problema, pero no sigue un proceso definido como en la investigación cuantitativa. Los planteamientos iniciales no son tan específicos.
Y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo, ¿no? Porque van a ir surgiendo a medida que el investigador va haciendo, digamos, la exploración. También otra característica es que se basan más en una lógica y proceso inductivo, es decir, explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. También otra característica es que en la mayoría de las investigaciones cualitativas no se prueban hipótesis, se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recogen más datos. Es decir, que durante el proceso de la recogida de información o de la observación, ahí es donde van a surgir las hipótesis. Otra característica es que la recolección de datos se basa en métodos no estandarizados ni predeterminados completamente, ¿no? Como en la investigación cuantitativa sí son estandarizados, incluso tenemos que ver la confiabilidad y la validez de los instrumentos que vamos a utilizar. En cambio, en la investigación cualitativa no son estandarizados. Otra característica es que las técnicas de recolección de datos son o se utilizan, ¿no? Como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, la revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. Y también evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad, es decir, que todo lo que se observa se tiene que tomar en cuenta. Otra característica importante en la investigación cualitativa es que no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, tampoco obtener necesariamente muestras representativas, incluso no se pretende que sus estudios lleguen a repetirse, ¿no? Es muy diferente a la investigación cuantitativa donde sí podemos generalizar a una población mayor. Entonces vamos a ver aquí el proceso cualitativo también, así de manera general. Vamos a ver que tenemos 9 fases en el proceso cualitativo y hay un punto importante aquí que notamos. En el medio podemos ver la literatura existente, es decir, el marco de referencia. Entonces fíjense que el marco de referencia o la literatura está prácticamente ligada casi en todas las fases del proceso cualitativo, ¿no? Casi en todas las fases. Por ejemplo, podemos ver que está ligada al planteamiento del problema, a la inmersión inicial en el campo, a la concepción del diseño de estudio, etcétera. Casi a todos va ligada siempre la literatura existente o el marco de referencia. Entonces vamos a detallar un poco así de manera general. Entonces, similar a la investigación cuantitativa, ¿no? En la fase 1 siempre comenzamos con una idea. Entonces, esta idea va a pasar a la fase 2, que viene siendo el planteamiento del problema. En la fase 3 vamos a tener la inmersión inicial en el campo, es decir, ya la toma o la observación, ¿no? de la realidad. Y pasamos a la fase 4, que viene a ser la concepción del diseño del estudio. Y fíjense que en la fase 4 y la fase 3 también están relacionadas, ¿no? Pasamos a la fase 5, que viene a ser la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, ¿no? Una vez identificada ya, digamos, la concepción del diseño de estudio, pasamos a la definición de la muestra, pero fíjense que puede haber variaciones porque en la fase 5 y la fase 4 también hay relación, hay vínculo. Entonces podemos volver a la fase 4, podemos volver a la fase 3 y luego retornar a la fase 5. Entonces siempre va a ser más dinámico el proceso de investigación cualitativa. En la fase 6 viene siendo la recolección de los datos, ¿no? Una vez ya definido la muestra, el diseño, pasamos a la recolección de datos. Entonces, en este caso también vamos a un poco ver más adelante en las características cuáles son las maneras de recolectar los datos en la investigación cualitativa. Y pasamos a la fase 7, que viene a ser el análisis de los datos. Entonces, fíjense que también hay un vínculo entre la fase 6, es decir, que a medida que voy haciendo el análisis de datos,
puedo ir a la vez recolectando los datos, una característica dinámica que tiene la investigación cualitativa. Entonces pasamos a la fase 8, que viene a ser la interpretación de resultados. Fíjense que también la flecha tiene doble dirección, entonces quiere decir que también cuando hacemos el análisis de datos, el investigador ya está interpretando los resultados. Y la fase 9 sería la elaboración de reporte de resultados. Fíjense que también cuando uno está interpretando, cuando uno está haciendo el análisis, también de alguna manera ya está en la elaboración del reporte de resultados. Obviamente la fase número 9 es el último paso, digamos, donde se va a elaborar el reporte o el informe de los resultados, y siempre teniendo en cuenta la literatura o el marco de referencia. Entonces eso es en resumen el proceso cualitativo. Vamos a ver algunas diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Existen muchas diferencias, pero vamos a ver algunas de ellas. Entonces, con respecto al punto de partida, hay una realidad que conocer en cuanto a la investigación cuantitativa. Y respecto a la investigación cualitativa, hay una realidad que descubrir, hay una realidad que construir y interpretar. Respecto a la realidad que se va a estudiar, en la investigación cuantitativa existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador, es decir, que ya existe una realidad objetiva. En cambio, en la investigación cualitativa existen varias realidades, además subjetivas. Otra diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa respecto a la naturaleza de la realidad. En la naturaleza de la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas en la investigación cuantitativa. En cambio, en la investigación cualitativa, la naturaleza de la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos, ¿no? Y en cuanto a la objetividad, la investigación cuantitativa busca ser siempre objetivo. En cambio, en la investigación cualitativa puede ser subjetiva. Otras diferencias respecto a las metas de la investigación. En la investigación cuantitativa, las metas son describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos, la causalidad, ¿no? Es decir, como hablamos en la investigación cuantitativa de relacionar, correlación de variables, ¿no? Entonces a eso se refiere esto, ¿no? Y también generar y probar teorías. En cambio, en la investigación cualitativa, las metas de la investigación viene siendo describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Con respecto a la relación entre el investigador y el fenómeno de estudio, en la investigación cuantitativa hay una relación de independencia y neutralidad, es decir, el investigador es neutral en todo lo que obtiene, no afecta, digamos, la manera de pensar o la manera cultural que tiene el investigador, entonces es independiente. Y en cambio, en la investigación cualitativa, la relación del investigador con el fenómeno que se está estudiando es interdependiente, es decir, sí influye, no se separan. Otra diferencia respecto a las hipótesis, acá creo que hay que tomar mucho en cuenta. En la investigación cuantitativa se prueban hipótesis, se establecen para aceptar o rechazar dependiendo del grado de certeza, ¿no? Dependiendo del grado de probabilidad. Entonces, por eso hacemos, ¿no?, en una investigación cuantitativa las pruebas de hipótesis. En cambio, en una investigación cualitativa, las hipótesis se generan durante el estudio o al final del estudio. Respecto al diseño de la investigación, en la investigación cuantitativa es estructurada y predeterminada, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Antes de la recolección de datos, ya uno ha diseñado la investigación, que es, como dice acá, estructurada y predeterminada. En cambio, en la investigación cualitativa es abierta, es flexible, puede haber variaciones y se construye durante la realización del estudio. Otras diferencias respecto a la muestra.
En la investigación cuantitativa se involucran a muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. Y en la investigación cualitativa se involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio. Y respecto a la naturaleza de los datos, en la investigación cuantitativa los datos son cuantitativos, es decir, los datos son numéricos. En cambio, en la investigación cualitativa, los datos, como el nombre dice, son cualitativos, es decir, puede registrarse como textos, narraciones, significados, descripciones, etc., ¿no? Otras diferencias respecto a la recolección de los datos, cómo es que podemos recolectar los datos en cada una de las investigaciones. En este caso, en la investigación cuantitativa, la recolección de datos se utilizan los instrumentos estandarizados y validados y además tienen que ser confiables, ¿no? Como creo que mencioné en un momento, normalmente para la recolección de datos en una investigación cuantitativa tenemos que utilizar instrumentos que están validados, que están estandarizados, ¿no? Por eso también determinamos la confiabilidad de Alfred Cronbach. Y en la investigación cualitativa, la recolección de datos es que el investigador es el instrumento. Él comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. Con respecto a la finalidad del análisis de los datos, en la investigación cuantitativa la finalidad es describir las variables y explicar sus cambios y sus movimientos, ¿no? Describimos cada variable, puede ser de una o dos variables o más. Entonces lo que buscamos es primero describir cada variable, ¿no? Cuáles son sus características. También podemos relacionar o correlacionar las variables, ¿no? Qué tanto una variable afecta a la otra. Entonces esa es la finalidad en el análisis de datos. En cambio, en la investigación cualitativa la finalidad es comprender a las personas, comprender los procesos, los eventos y sus contextos. Nos hemos basado en la bibliografía de la metodología de la investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. Espero que haya quedado claro hasta aquí toda la información que te hemos traído. Y no te olvides también de suscribirte al canal, ya que estaremos trayendo más información que te va a servir en el proceso de investigación, sea cual sea tu grado académico. Pues yo sé que esta información te va a servir muchísimo. También te invito a que puedas investigar más por tu cuenta, tomar en cuenta las bibliografías de metodología de la investigación para que tu trabajo de investigación sea más efectivo. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro próximo video. Chau.